Bueno, vamos a ver lo que nos quedaba del trabajo práctico número 3. Habíamos quedado en el punto 4, ¿sí? Se habían visto cómo calcular el ángulo en el caso de que no les den un ángulo en un tiro oblicuo, ¿sí? Un tiro proyectil. Acá lo que nos pide es demostrar que para una misma velocidad inicial que se lance un proyectil, el alcance es el mismo para ángulos complementarios, ¿sí? A ver. Eso es más que nada una demostración, ¿sí? Entonces diría que esa la pasemos por ahora, o si quieren lo resolvamos, ustedes me dicen. Si no, vemos el 6, que ya es ejercicio. Bueno, a ver. Tratemos de ver primero los ejercicios, después hagamos la demostración, ¿sí? Pero la demostración sale a partir de la aplicación de las propias ecuaciones. Bueno, si no la hagamos rápido. Ustedes lo que van a tener, por ejemplo, es un determinado valor de velocidad aplicado con un cierto ángulo, ¿sí? Entonces, al tener ustedes ese ángulo acá, que lo llamemos un ángulo alfa, ustedes van a tener también un ángulo complementario a ese, que es 90 menos alfa, ¿sí? Lo podríamos llamar beta. Entonces, por ejemplo, beta, que es su complemento, son 90 menos alfa, ¿sí? Si nosotros lo que queremos buscar es el alcance, nosotros sabemos que alcance no es otra cosa que la distancia a la que cae el proyectil sobre el eje X, ¿sí? Es decir, el proyectil es lanzado con una cierta velocidad y cae a una cierta distancia. Esto es lo que se conoce como alcance. Entonces, el alcance va a depender del tiempo, ¿sí? Recordemos que para cualquier tiro proyectil ustedes van a tener que la velocidad, ¿sí?, cualquiera sea el ángulo, se va a descomponer en una velocidad en X y en una velocidad en Y. Entonces, vamos a trabajar primero con el ángulo alfa. Entonces, para estos valores nosotros vamos a tener que la velocidad en X va a ser igual a la velocidad por el coseno de alfa, ¿sí? Mientras que la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad por el seno de alfa. Ahora, una vez aplicadas estas dos ecuaciones, nosotros podemos ver, por ejemplo, que para el eje X la distancia o el alcance no es otra cosa que la velocidad por el tiempo, ¿sí? Entonces, el alcance va a ser igual a la velocidad por el tiempo, donde ese tiempo es lo que nosotros conocemos como tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que sube y que baja el proyectil. ¿Cómo calculamos ese tiempo? ¿Sí? Ese tiempo sale justamente de tratar de resolver la ecuación cuadrática, que define la altura según el tiempo, ¿sí? Nosotros sabemos que nosotros tenemos una altura final que es igual a una altura inicial más una velocidad inicial por tiempo menos un medio de la aceleración, que en este caso es la gravedad, por el tiempo elevado al cuadrado, ¿sí? De estos términos nosotros estamos empezando en una altura cero, es decir, esto es cero. Estamos comenzando con una determinada velocidad inicial, que está bien, que en este caso no es cualquier velocidad, sino que la velocidad que estamos usando para calcular ese movimiento de tiro vertical y caída libre es la velocidad en Y. Por lo tanto, esto es velocidad inicial en el eje Y. Por último, el tiempo que nosotros estamos calculando, como dijimos, no es cualquier tiempo, sino que es el tiempo total entre que sube y vuelve a bajar, es decir, entre que sube de una posición 0 hasta que cae a la misma posición 0.
por lo tanto la altura final también es 0. Podemos decir entonces que 0 va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? De esta forma yo puedo despejar este término hacia el otro lado diciendo que es 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado igual a la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo. Podemos entonces simplificar el cuadrado con el tiempo. ¿Sí? Y de esta forma podemos despejar el tiempo, ya que nos queda un solo t lineal de este lado que va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y, o mejor dicho, 2 veces la velocidad inicial en el eje Y dividido en la gravedad. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Vamos bien? Esto, recuerden, si bien no es práctica, es más que nada trabajar ecuaciones para que ustedes puedan despejar lo que les es necesario. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos el tiempo, y justamente este tiempo que nosotros tenemos es el tiempo de vuelo, porque ya consideramos que es desde una altura 0 hasta volver otra vez a una altura 0, ¿sí? Podemos decir entonces que el alcance, que es x, va a ser igual a la velocidad en el eje x por el tiempo. Estamos hablando entonces que el alcance va a ser la velocidad en el eje x, ¿sí? Que es velocidad por coseno de alfa por el tiempo, que no es otra cosa que 2 veces la velocidad en el eje Y. La velocidad en el eje Y es la velocidad por el seno de alfa, dividido en la gravedad. ¿Bien? Si se fijan, hasta acá, esta ecuación es la ecuación del alcance. Ahora, si bien podemos decir que entonces x, que lo vamos a llamar ahora el alcance, va a ser igual directamente a, por ejemplo, 2 queda como está, b por b, me queda velocidad al cuadrado, ¿sí? Que es la velocidad inicial con la que se lanzó el proyectil, por el coseno de alfa, por el seno de alfa, dividido en la gravedad. ¿Sí? Voy a dejar esta ecuación hasta aquí. Ahora, si nos fijamos nosotros, esto es la expresión, ¿sí? De, digamos, el valor que nosotros estábamos calculando, solamente para alfa. Y si ustedes se fijan, acá nosotros cuando hicimos los despejes, tanto para el tiempo como para las otras variables, nosotros lo que habíamos considerado es la velocidad en y, es decir, esa velocidad en x y en y, en realidad no tiene ángulo, ¿sí? Es decir, que si yo ahora le quiero aplicar un ángulo beta, que es el complemento, vamos a tener que el alcance va a ser igual a la velocidad en x por el tiempo, que va a ser igual a la misma ecuación, ¿sí? 2 veces la velocidad inicial elevada al cuadrado por el coseno, pero ahora del otro ángulo, beta, por el seno de beta, dividido en la gravedad. ¿Sí? Como dijimos, en este caso, como lo que nosotros queremos demostrar es que para ángulos complementarios el alcance es el mismo, alfa más beta tiene que ser igual a 90 grados. Y eso hace justamente que el coseno de alfa sea igual al seno de beta.
justamente nosotros cuando vimos identidades trigonométricas, ¿sí? Cuando ustedes vieron identidades trigonométricas, en ángulos complementarios, el seno de un ángulo es igual al coseno de su ángulo complementario, ¿sí? Y eso ustedes lo pueden ver si, por ejemplo, calculan el coseno de 60, que va a ser igual al seno de 30. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien, chicos? ¿Tienen dudas hasta acá? Bueno, a ver. Otra cosa que también podemos igualar si nosotros sabemos que alfa y beta son complementarios es justamente el seno. El seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento, ¿sí? Y esto también lo pueden verificar dándoles valores. Recuerden que ser complementarios, como siempre dijimos, es ser que los ángulos, su suma de 90 grados. Pueden ir verificando eso con la calculadora, ¿sí? Entonces, eso hace que cuando nosotros estemos trabajando, el coseno de alfa sea igual al seno de beta. Y por otro lado, el seno de alfa sea igual al coseno de beta, ¿sí? Y el resto de la ecuación es la misma. Seguimos usando la misma velocidad inicial, gravedad que es una constante, y los ángulos solamente intercambian de valor, haciendo que las dos ecuaciones sean la misma, ¿sí? Entonces podemos decir que x va a ser igual a la velocidad en x, ¿sí? Que en realidad lo va a ser directamente 2 veces la velocidad inicial elevado al cuadrado por el seno de alfa por el coseno de alfa, ¿sí? Y eso reemplazando porque son complementarios. Y ahí es donde quedan demostradas las dos ecuaciones. ¿Se entendió, chicos? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, sigamos avanzando. ¿Sí? Vamos viendo el 6. En el 6 nos dice: la Tierra se traslada en órbita alrededor del Sol y gira alrededor de un eje que va de polo a polo. ¿Cuáles son las velocidades angulares y frecuencia y la rapidez lineal de la Tierra alrededor del Sol? ¿Cuál es la frecuencia y velocidad angular de la Tierra que gira en su propio eje? Tener presente que el día tiene 24 horas y la Tierra tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol 365 días y el radio de la órbita es de 1,5 por 10 a la 11 metros. Bien. Tenemos entonces el Sol en el centro, ¿sí? Y tenemos la Tierra que gira alrededor del Sol, describiendo una vuelta completa en 365 días. ¿Sí?
nos pide frecuencia angular y velocidad angular. ¿Cuál es la frecuencia y la velocidad angular? La velocidad angular ustedes la conocen, ¿sí? Se llama omega. La velocidad angular no es otra cosa que el ángulo sobre el tiempo. Ahora, en este caso nosotros lo que vamos a tener es un ángulo justamente de 2pi dividido en 365 días, ¿sí? No lo convierto a segundos porque me parece que va a ser un... Bueno, en segundos va a ser un número muy grande el tiempo que tarda en dar la vuelta, haciendo que la magnitud sea muy pequeña en radianes sobre segundo, ¿sí? Si ustedes lo quieren trabajar, lo pueden hacer también en radianes sobre segundo. Ahora lo voy a dejar en radianes por día. Entonces, ¿cuánto les da esto? Puede ser que esto les dé 0.01721, ¿bien? Radianes sobre día, ¿sí? Bien. Ahora vamos a calcular la frecuencia, ¿sí? ¿Cómo calculan la frecuencia? ¿Les dieron la formulita de frecuencia? ¿Sí o no? Ustedes en el caso de omega, que es velocidad angular, ¿sí? Es igual a 2pi por la frecuencia. Eso quiere decir que la frecuencia va a ser igual al omega sobre 2pi. Si vamos reemplazando, ustedes van a tener que el omega son de 0.01721 radianes sobre día dividido en 2pi. ¿Cuánto les da entonces la frecuencia? Puede ser que esto les dé 2.73 por 10 a la menos 3, ¿sí? Esto les va a quedar en 1 sobre 10, ¿sí?
Ahora, ya tenemos entonces el valor de la frecuencia y de la velocidad angular cuando gira alrededor del Sol, ¿sí? Ahora, el radio, si bien nos dan el radio de la órbita de la Tierra, no nos sirve de mucho si no nos piden la velocidad lineal, ¿sí? O la velocidad tangencial. Solo en esos casos nosotros vamos a usar el radio de órbita. Entonces lo que vamos a ver ahora es para el cálculo cuando gira sobre su propio eje. Como dijimos, la Tierra gira sobre su propio eje y tarda un día completo, que son 24 horas, en dar la vuelta completa sobre su propio eje. Entonces, si nosotros tenemos que calcular la velocidad angular, ¿sí? Omega va a ser igual a la vuelta que completa, que son 2pi, dividido en 24 horas. ¿Cuánto les da eso? .26, ¿bien? ¿Sí? Esto está en hora de menos 1, ¿sí? O 1 sobre hora. 1 sobre hora, pongamos. Y de vuelta nos pide la frecuencia. Como dijimos, omega es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces podemos despejar la frecuencia. Frecuencia es igual a 2pi sobre omega. A ver. En este caso serían 2pi dividido lo que encontramos, que es 0.26. Perdón, lo puse al revés. Este es omega sobre 2pi. Entonces 0.6 dividido 2pi. Ahí está. Ahora sí. ¿Cuánto les da entonces ese valor? Sí, 0.041. Muy bien. ¿Sí? La misma unidad. 1 sobre hora. Ahora, la velocidad angular, como dijimos, es ángulo recorrido en tiempo, ¿sí? Estamos hablando entonces la cantidad de ángulos recorridos en un determinado tiempo. La frecuencia no trabaja con ángulo, sino con ciclo, ¿sí? Y la frecuencia se refiere mayormente a la cantidad de ciclos cumplidos en una unidad de tiempo, ¿sí? Entonces nosotros estamos diciendo que completamos, por ejemplo, un 0,41% de la vuelta en una hora, ¿sí? En este caso, una proporción de 0.041 en una hora, ¿sí? En este caso directamente nosotros estamos viendo el ángulo avanzado por hora. ¿Se entiende la diferencia de una y de otra? Bien. Avancemos con el 7. ¿Cuántos son? 10. Sí. En el 7 nos dice el volante de una máquina de vapor comienza a girar a partir del reposo. Con una aceleración angular de 1,43 radianes sobre segundo. Entonces, el volante, digamos que tenemos el volante, tenemos una aceleración que cada vez que hablamos de radianes sobre segundo, estamos hablando de una aceleración angular que la llamamos alfa, ¿sí? Igual a 1,43 radianes sobre segundo elevado al cuadrado.
Ahora, tenemos un tiempo t que es de 25.9 segundos. Y nos dice que luego continúa girando con una velocidad angular constante. Hay que calcular las vueltas que dio el volante mientras estaba acelerando, la velocidad angular final, la aceleración total, y magnitud y dirección respecto al radio de un punto sobre el borde cuando éste está por alcanzar su velocidad final constante. Bien, a ver, acá vamos a tener un pequeño problema, ¿sí?, con respecto a alguna de las cosas que nos pide. En el caso de vueltas no vamos a tener problema, eso sí se puede calcular. El problema que vamos a tener es en el caso de que nos piden una aceleración total, ¿sí? Eso pasa porque la aceleración total está en función de la aceleración tangencial y de la aceleración centrípeta. A su vez, esas dos aceleraciones están en función del radio, que si ustedes se fijan, no lo tienen de dato, ¿sí? Entonces vamos a calcular lo que podemos calcular, o si quieren podemos suponer un radio para poder calcularlo, ¿sí? A ver, cuando nosotros hablamos de este tipo de movimientos, ¿sí?, que ponemos un punto cualquiera sobre el volante y lo hacemos girar, ¿sí?, en cualquiera de los sentidos, horario o antihorario. Por ahora esto no nos interesa mucho. ¿Qué es lo que pasa? En movimientos circulares nosotros tenemos distintos tipos de velocidades y aceleraciones, ¿sí? Una de las aceleraciones que nosotros vemos acá, por ejemplo, es la aceleración angular. Lo que nos indica la aceleración angular es justamente a partir de su centro cómo es el cambio de la velocidad angular, ¿sí?, que la velocidad angular a su vez es el ángulo recorrido sobre el tiempo. Las ecuaciones que nosotros usamos para movimientos circulares son las mismas ecuaciones que nosotros ya habíamos visto en movimientos rectilíneos, ¿sí? Solo se agrega una cosa, que es que en este tipo de movimiento aparece una aceleración extra. Por ejemplo, si nosotros hablamos de aceleraciones, vamos a tener la primera, que es la aceleración angular, una segunda, que es más parecida a lo que es la aceleración que ya habíamos visto antes, que es la aceleración tangencial, ¿sí?, que esta no hace otra cosa que describir cuál es la longitud recorrida, ¿sí?, o el cambio de la velocidad que nosotros vamos a tener en base a la longitud recorrida del arco, ¿sí? Es decir, igual que como una aceleración convencional, una aceleración normal que ya habíamos calculado antes, mide distancia sobre unidad de tiempo al cuadrado, ¿sí? Y por último, tenemos otra aceleración, que es la que se agrega ahora, que es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, si bien es una aceleración, ¿sí?, no mide un cambio de velocidad. En sí, la aceleración centrípeta no va a producir un cambio de velocidad, sino lo que hace una aceleración centrípeta es medir el cambio de posición. Quiere decir, la aceleración centrípeta es la que tira el cuerpo hacia dentro del círculo, haciendo justamente que siempre tenga una trayectoria circular, ¿sí? Entonces, la aceleración centrípeta mide ese cambio de dirección constante que tiene un cuerpo al estar sometido a un movimiento circular. ¿Se va entendiendo? Bien. ¿Tiene un radio de 50? A ver, volante. Bien.
Si el radio tiene un radio de 50, pues R es igual a 50 centímetros. Bien, ahora sí. Bien, como dijimos, este movimiento, si bien en movimiento circular tenemos aceleración centrípeta, como la aceleración no indica un cambio de velocidad, sino un cambio de dirección, en movimientos circulares siempre existe aceleración centrípeta, más allá de que el movimiento pueda ser circular uniforme, es decir, que la velocidad angular y la velocidad tangencial se mantengan constantes siempre, ¿sí? Entonces la aceleración centrípeta siempre va a existir, ya sea para movimientos circulares uniformes o movimientos circulares acelerados. Por último, la combinación de estas dos aceleraciones nos da la aceleración total, donde la aceleración total no es más que una suma vectorial de las dos aceleraciones. Recordemos que la velocidad como la aceleración son magnitudes vectoriales, es decir, no alcanza a decir solo con el número para describir el valor, sino también hay que indicar cuál es su dirección y cuál es su sentido. Entonces, la aceleración total va a ser la raíz cuadrada de la aceleración tangencial elevada al cuadrado más la aceleración centrípeta elevada al cuadrado. En el caso de que nosotros tengamos un movimiento circular uniforme, la tangencial directamente se hace cero y la aceleración total queda igual a la aceleración centrípeta. ¿Sí? Ahora sí. Empecemos a ver el movimiento circular. Nosotros vamos a tener entonces alfa, una aceleración angular, un tiempo que es el que tarda en acelerarse y de un radio. Lo que nos dice es que esto empieza a girar desde el reposo. Y con eso nosotros ya podemos saber, por ejemplo, como dijimos, las ecuaciones que ya vimos se aplican también aquí. Si nosotros queremos describir el ángulo recorrido, este ángulo recorrido va a ser igual al ángulo inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular alfa por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Sí? De estos términos, por ejemplo, el ángulo inicial es 0 y como nos dice que parte el reposo, la velocidad angular también es 0. Eso quiere decir que el ángulo final va a ser igual a un medio de alfa por el tiempo elevado al cuadrado. De esta forma nosotros podemos sacar cuál es el ángulo total recorrido. Entonces, omega, el ángulo va a ser igual a un medio por 1.43 radianes sobre segundo elevado al cuadrado por un tiempo de 25.9 segundos elevados al cuadrado. ¿Cuánto les da entonces el ángulo? $18,51. ¿Les dio lo mismo a los demás? ¿Le elevaron al cuadrado del tiempo? Revisen los valores. A mí me da, si no lo calculé mal, 479.62 radianes.
corrijan eso y vamos, si ya vamos a avanzar, ¿sí? Bien. Ahora, hasta acá nosotros ya sacamos el ángulo recorrido, ¿sí? La primera pregunta nos está pidiendo cuántas vueltas dio hasta alcanzar esa velocidad estable a la que se va moviendo. Ya tenemos el ángulo recorrido. Nosotros recordemos ahora que una vuelta son 2pi en radianes, ¿sí? Estamos hablando de x vueltas, que son los 479.62 radianes. Por lo tanto, vamos a pasar el ángulo a cantidad de vueltas. X va a ser entonces igual a una vuelta por 479.62 radianes dividido en 2pi. ¿Cuánto les da la cantidad de vueltas? Muy bien, 76.33. Bien. Vueltas. ¿Sí? Ahí está. Bien. Ahora, ya tenemos la cantidad de vueltas que dio mientras que estaba acelerando. Lo segundo que nos pide es la velocidad angular final, ¿sí? Como dijimos, las ecuaciones que habíamos usado anteriormente siguen sirviendo para esta parte. Entonces, una velocidad angular final va a ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración por el tiempo, que en este caso sería alfa por t. Entonces, ese omega final va a ser igual al inicial, que es 0, más la aceleración, que es de 1,43 radianes sobre segundo elevado al cuadrado, por un tiempo t de 25.9 segundos. ¿Cuánto les da entonces la velocidad angular final? 37.037. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Tienen alguna duda? Vamos bien. Bien. Ahora, veamos el tema de las aceleraciones, ¿sí? Dice, la aceleración total, la magnitud y dirección respecto al radio, de un punto sobre el borde justo cuando está por alcanzar su velocidad final, ¿sí? Acá tenemos su velocidad final, que es la velocidad estable, y tenemos su aceleración angular. Entonces, la aceleración angular es igual, ¿sí?, a la aceleración tangencial sobre el radio. Eso quiere decir que puedo sacar con esa aceleración angular la aceleración tangencial. Esa aceleración tangencial va a ser alfa por r, ¿sí?, la angular por el radio. Quiere decir que va a ser 1.43 radianes sobre segundo elevado al cuadrado por un radio de 0.5 metros, porque teníamos que el radio era de 50 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿cuánto les da la aceleración tangencial? 0.715.
metro sobre segundo al cuadrado. Bien, ¿se va entendiendo? Ahora, como dijimos, nosotros tenemos dos aceleraciones. Aparte de tener la tangencial, siempre va a existir una aceleración centrípeta, ¿sí? A diferencia de la aceleración tangencial, la centrípeta se calcula con la velocidad en el punto que estemos analizando. Y eso hace que la aceleración centrípeta en movimientos que son acelerados nunca sea la misma, ¿sí? Es decir, en cada momento van a tener una aceleración centrípeta diferente siempre y cuando el movimiento sea circular acelerado. Si es circular uniforme, no van a tener ningún problema y se calcula una sola aceleración centrípeta. Entonces, la aceleración centrípeta es omega elevado al cuadrado por el radio. Otra forma de calcularlo que van a tener va a ser la velocidad tangencial elevada al cuadrado dividido en el radio. Como ven, siempre depende de la velocidad y no de las otras aceleraciones. Por eso es que esta siempre existe. En este caso nosotros vamos a usar la parte de omega, porque tenemos el omega final, que es la velocidad angular final. Es decir, que podemos hacer que la aceleración centrípeta sea igual a esa velocidad angular final de 37.037 radianes sobre segundo, segundo a la menos 1, ¿sí? Elevado al cuadrado y por un radio de 0.5 metros. ¿Cuánto les da la aceleración centrípeta? Muy bien. 685.86. 87, ¿sí? Si redondean es 87. Metro sobre segundo elevado al cuadrado. Bien. Y ahora sí, una vez calculado eso, vamos a tener lo siguiente. ¿Qué es? La aceleración total va a ser igual a la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta elevada al cuadrado más la aceleración tangencial elevada al cuadrado. Esa aceleración total va a ser entonces igual a la raíz cuadrada de la centrípeta 685.86 metros sobre segundo al cuadrado más la tangencial, que era 0.71, 5 elevada al cuadrado. Me falta el cuadrado. ¿Sí? Básicamente esto es trigonometría. Y esto pasa porque si nosotros nos fijamos, yo les hago un grafiquito, en todo movimiento circular, ustedes al tener, digamos, esta partícula, su aceleración tangencial es tangente a la circunferencia. Su aceleración centrípeta es perpendicular a la tangencial, siempre hacia el centro. Y por lo tanto su aceleración total es la suma de las dos. ¿Sí? ¿Qué viene a ser esto? ¿Se entiende? Entonces tenemos la tangencial, la centrípeta y la total. Bien, calculen y me dicen cuánto les sale la aceleración total.
685.86. Esto pasa principalmente porque la aceleración centrípeta en el punto que estamos analizando es muy alta, ¿sí? Y la otra es demasiado pequeña, entonces queda directamente la centrípeta. Ahora, si vamos a ver el ángulo, acá lo que les pide es su dirección respecto al radio, ¿sí? Es decir, lo que les está pidiendo es este ángulo, alfa. Entonces, la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto, que es la aceleración centrípeta, dividido la aceleración tangencial. Por lo tanto, ese alfa va a ser igual al arco tangente de la aceleración centrípeta sobre la tangencial, siendo entonces arco tangente de los 685.86 dividido los 0.715. ¿Cuánto les da el ángulo? Muy bien, 89.94. Bien. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Lo que acabamos de sacar es el ángulo, ¿sí?, respecto de la aceleración tangencial que tiene la aceleración total. Entonces, si vamos acá, vos lo que tenés es la aceleración tangencial de este lado, que es esta, siempre tangencial a la circunferencia. Y la aceleración total tiene un ángulo respecto de esta. Ese ángulo es lo que acabamos de calcular aquí. ¿Bien? El ángulo respecto de la aceleración tangencial que tiene la aceleración total. ¿Se entendió? Bien. Bueno, veamos el 8. En el 8 nos dice: dos cuerpos C1 y C2 comienzan a moverse desde un mismo punto a una velocidad angular constante, aunque en sentido contrario, a lo largo de una circunferencia de 30 metros de radio. Si el primero tarda 20 segundos en dar una vuelta y el segundo 60, calcular el tiempo que tardan en encontrarse, el desplazamiento angular y la distancia recorrida por cada uno de ellos. A ver, deben haber visto encuentro y persecución, ¿sí? Hablar de encuentro y persecución es hablar de que tenemos dos cuerpos que están recorriendo, en este caso, de forma circular a una velocidad angular constante, cada uno con una velocidad diferente, pero siempre constante, sobre la misma circunferencia. Va a llegar un punto en el cual los dos cuerpos se van a volver a encontrar, ¿sí?, donde cada uno de los cuerpos ya recorrió un determinado ángulo y a su vez una determinada distancia. Ángulo porque si medimos la circunferencia podemos ver que recorren un cierto ángulo, y distancia porque justamente es el recorrido del arco de la circunferencia que están haciendo, ¿sí? Entonces, el cuerpo 1, C1, tiene una velocidad angular 1.
¿sí? En este caso podemos ver que nos dice que el primero tarda 20 segundos en dar una vuelta. Eso quiere decir, una vuelta son 2 pi radianes. Y tarda en total 20 segundos. Por lo tanto, esto es un décimo de pi. ¿Sí? En 1 sobre segundo o segundo a la menos 1, que es la unidad, o radianes sobre segundo, de la velocidad angular. ¿Sí? El omega 2, la velocidad angular del segundo cuerpo, tiene que ser igual entonces a 60 segundos que tarda. Entonces son 2 pi, que es la vuelta completa, dividido en 60. ¿Sí? Si simplifican, esto va a ser 1 sobre 30 pi en 1 sobre segundo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Vamos a ver que si los dos parten al mismo tiempo desde un punto y se encuentran en el mismo tiempo en otro punto, ¿sí? El tiempo de recorrido de los dos es el mismo. Y el recorrido en realidad es la vuelta completa, porque uno circula en este sentido y el otro circula en sentido contrario, y ambos tienen que completar la vuelta. Es decir, la suma de los dos ángulos que forman cada uno completa una vuelta entera. Es decir, la velocidad angular 1 por un tiempo t más la velocidad angular 2 por el mismo tiempo t, porque salen en el mismo instante, ¿sí? Comienzan a moverse desde el mismo punto a una velocidad angular constante, ¿sí? Va a ser igual a la vuelta completa, que son 2pi. Ahora, podemos sacar entonces factor común del tiempo, que va a ser igual a la suma de las velocidades angulares, omega 1 más el omega 2, igual a 2pi. Y por lo tanto, ese tiempo va a ser igual a 2pi, que es la vuelta completa, dividido en la suma de las dos velocidades angulares. Si calculamos el tiempo, vamos a tener 2pi dividido en el primero, que es 1 sobre 10pi, en segundo a la menos 1, más omega 2, 1 sobre 30pi, en segundo a la menos 1. ¿Sí? ¿Cuánto les da entonces el tiempo? Cae segundo a la menos 1 o 1 sobre segundo. ¿Sí? Puede ser que les dé 15. Bien. Bien. Listo, ya tenemos el tiempo. ¿Sí? Vamos a ver desplazamiento angular. Entonces, el desplazamiento angular del primer cuerpo va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo. Estamos hablando entonces de una velocidad angular de 1 sobre 10 pi por un tiempo de 15 segundos.
cuál es el ángulo recorrido. ¿Por qué 15? A ver. Lo que va a pasar es lo siguiente. Recordad que esto tiene unidades de 1 sobre segundo o segundo a la menos 1. ¿Sí? Acá podemos anular segundo con segundo y hacer 15 pi sobre 10. ¿Sí? Eso les va a dar 3 medios de pi o lo que es equivalente a 4.7124 más o menos radian. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de ángulos. ¿Se entiende? ¿Hasta acá vamos bien? Aparte de pedirnos el ángulo, también nos pide distancia recorrida. Distancia recorrida es el arco recorrido. Y el arco recorrido es igual al propio ángulo por el radio. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, le podemos poner el S1 va a ser igual a su ángulo, 3 medios de pi, por nuestro radio que era de 30 metros. ¿Cuánto les da entonces la primera distancia recorrida? Muy bien. 141.37 metros. Bien. Ahora vamos con el segundo cuerpo. El segundo cuerpo tiene un ángulo 2 que va a ser igual al omega 2 por el tiempo. ¿Sí? En este caso, esto va a ser igual, acá lo debo hacer otro, 1 sobre 30 pi por un tiempo de 15 segundos. ¿Sí? De vuelta, esto tiene unidades de 1 sobre segundo. ¿Cuánto les da entonces el ángulo del segundo cuerpo? .57, bien, o lo que es lo mismo, pi sobre 2, ¿sí? O un medio de pi. Cualquiera de las dos formas está bien. Ahora, volvemos a hacer la misma ecuación. El arco recorrido, que lo vamos a llamar S2, va a ser igual al ángulo θ2 por el radio. Entonces, ese S2 va a ser igual a pi sobre 2 por los 30 metros. ¿Cuánto les da entonces el segundo arco recorrido? O la segunda distancia recorrida. $47,12. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? A ver, nos falta calcular algo. Ya tenemos el desplazamiento angular, distancia recorrida por cada uno de ellos. ¿Sí?
¿Les quedó alguna duda de esto? Veamos el siguiente. Veamos el 9. Un pequeño avión vuela hacia el norte desde Córdoba hasta Arán, dos ciudades de Argentina que están sobre el mismo meridiano. Durante el vuelo sopla un viento constante noroeste a 80 km/h. Si la velocidad crucero del avión es de 65 km/h, calcular el rumbo del avión. En estos casos siempre guíense desde un gráfico, ¿sí? Ustedes van a tener norte, sur, este y oeste. No recuerdo así. Entonces, ustedes tienen, ¿sí?, que un pequeño avión vuela hacia el norte. Es decir, quiere llegar o pretende llegar desde un punto A, que es el centro de coordenadas, hasta un punto B. Eso es lo que quiere hacer. Pero hay un viento. El viento, si ustedes se fijan, le dice que tiene una dirección, ¿sí? Les dice que tiene dirección noroeste, ¿sí? Es decir, está entre el norte y el oeste a 45 grados. De esta forma, ¿sí? Este es el viento. Lo podemos hacer de este tamaño, lo podemos hacer un poco más chico, pero siempre tiene que ser a 45 grados. Ahora, esto es la velocidad del viento. Vamos a poner velocidad del viento. Velocidad del viento, 80 km/h. Si la velocidad de crucero del avión es de 175 km/h, entonces lo que nos está dando es la velocidad del avión respecto del viento, ¿sí? Esa velocidad del avión respecto del viento, que es la velocidad crucero, es de 175 km/h. Y por último nos pide dos cosas. Uno, la dirección, es decir, el ángulo que va a tener para que pueda completar ese recorrido. Y dos, nos está pidiendo la velocidad del avión respecto al suelo, ¿sí? Y el ángulo que tiene o la dirección que tiene. Entonces, básicamente de lo que se trata esto es de una suma de vectores, ¿sí? Tenemos la velocidad del viento con un ángulo de 45 grados en esta parte de acá, ¿sí? 45 grados, porque si nosotros estamos hablando de direcciones intermedias, por ejemplo en este caso que les dice noroeste, entre el norte y el oeste está a 45 grados, justo en la mitad del eje. Si les dijera noreste, a 45 grados entre los dos, y así, ¿sí? En otros casos, si tiene un ángulo diferente, les va a decir por ejemplo, a 30 grados del norte, hacia el este, por ejemplo. Eso quiere decir que está del norte, les quiere decir que están midiendo desde el norte 30 grados hacia el este. Ponen el lado y ponen los 30 grados aquí. ¿Ven? Entonces siempre lean bien el problema para saber cuál es su ángulo. Ahora, si esta es la velocidad del viento, para que complete un vuelo en dirección vertical hacia el norte, como tiene que ser, el avión tiene que compensar con esta dirección, ¿sí? Que esta va a ser la velocidad del avión respecto del viento. Y por último, la que tendríamos de este lado sería la velocidad del avión respecto del suelo. Bien. ¿Se va entendiendo, chicos?
¿Alguna duda hasta acá? Bien, sigamos. Ahora, si ya sabemos que acá abajo tiene 45 grados, eso quiere decir que en esta parte de acá ustedes también van a tener 45 grados. ¿Sí? La suma de los dos tiene que dar 90. Acá tenemos 45. Tenemos 45, acá tenemos la velocidad del avión respecto al viento, tenemos 80, ¿sí? Y la velocidad de acá, del avión respecto al suelo. Vamos a tener que usar trigonometría, ¿sí? También vamos a tener que usar, por ejemplo, la suma de los ángulos de un triángulo. Son todas cosas que ustedes ya vieron. A ver, por ejemplo, si nosotros lo que queremos calcular es, primero que nada, el valor del ángulo, ¿sí? Vamos a ver que para que esto sea así y se complete un vuelo vertical, la componente horizontal de la velocidad del avión respecto al viento tiene que ser igual y contraria a la componente horizontal de la velocidad del viento, ¿sí? Y así nosotros podemos sacar cuál es el ángulo que tengo acá. ¿Se entiende? Y eso pasa porque si yo hago una descomposición, puedo decir que la suma de las velocidades en el eje X tiene que ser igual a 0, porque es la única forma en que voy a obtener una velocidad vertical para poder hacer un viaje recto. ¿Se entiende? Entonces, la velocidad del avión respecto al viento la voy a considerar positiva porque va hacia derecha, por el coseno del ángulo alfa que tenga acá arriba, que es desconocido, menos la velocidad del viento por el coseno de los 45 grados. Y esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a tener. ¿Por qué negativo? Porque la velocidad del viento, o la componente X de la velocidad del viento, es hacia izquierda, ¿sí? Está positiva porque va hacia derecha, sentidos contrarios. Y acá podemos sacar entonces el ángulo, ¿sí? Puedo despejar, decir que la velocidad del avión respecto al viento, que es la velocidad crucero, por el coseno de alfa, va a ser igual a la velocidad del viento por el coseno de 45. Y acá puedo pasar dividiendo la velocidad del avión respecto al viento, y el coseno de alfa va a ser igual a la velocidad del viento por el coseno de 45 dividido la velocidad del avión respecto al viento. Por último, el ángulo que estoy buscando es igual al arco coseno de estos valores, ¿sí? Y si reemplazamos, alfa va a ser igual al arco coseno de la velocidad del viento, que son 80 km por hora, por el coseno de 45 dividido la velocidad del avión respecto al viento, que son 175 km por hora. ¿Cuánto les da entonces el ángulo? (17 grados 54 minutos 48,11 segundos). ¿Puede ser?
¿Los demás los calcularon? A ver, ahí me dio 71.14 grados. ¿Sí? Les dejaré. ¿Les dio así a los demás? Revisen los cálculos. ¿Sí? Recuerden que para poner arco coseno usen paréntesis. ¿Sí? No olviden usar los paréntesis. Ah, bien, 71,14. Ahora, lo que nosotros tenemos es la dirección. ¿Sí? Se lo explico así. Vamos a hacer acá al costado, mismo gráfico. Quiere decir que nosotros lo que acabamos de calcular es esto, esta dirección de acá. Si nosotros llevamos la velocidad al 0, de esta forma, vamos a ver que esa dirección está aquí. Ese es alfa. Son 71 grados. Bien. Ahora, ¿por qué la llevamos acá y por qué hacemos esto? Para poder definir bien el ángulo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? En estos ejercicios que nosotros trabajamos con direcciones, ¿sí? Norte, sur, este, oeste, el ángulo no se describe por el valor del ángulo solamente. Por ejemplo, nosotros tenemos 71 grados, 71.14 grados, ¿sí? Que es nuestro ángulo alfa. ¿Cómo se escribe el ángulo alfa en el caso de las direcciones? Estamos midiendo y tenemos que definir desde dónde se define. Se define desde el este hacia el norte, ¿sí? Entonces, el ángulo son 71.14 grados al norte, porque estoy midiendo hacia el norte del este, ¿sí? Es decir, estoy midiendo hacia el norte y del este quiere decir que estoy empezando a medir desde el eje que marca el este. ¿Se entiende? Volvamos otra vez acá. Ahora, lo que nos queda es calcular la velocidad del avión respecto al suelo. Si nosotros nos fijamos, la velocidad del avión respecto del suelo, que es esta que está acá, está compuesta de dos partes, ¿sí? La primera parte es la velocidad vertical del viento y la segunda parte es la componente vertical de la velocidad del avión respecto del viento. Es decir, conociendo los ángulos, podemos calcularlos. Entonces, la velocidad del avión respecto al suelo no es otra cosa que la suma de las velocidades en el eje Y, y por lo tanto, la velocidad del avión respecto del suelo va a ser igual a la velocidad del viento por el seno de su ángulo, que son 45 grados, más la velocidad del avión respecto del viento por el seno de su ángulo, que son 71.14 grados. ¿Sí? La velocidad del avión respecto al suelo va a ser igual a los 80 km por hora por el seno de 45 más la velocidad del avión respecto al viento, que son 175 km por hora, por el seno de 71.14 grados. Entonces, ¿cuánto les da la velocidad del avión respecto al suelo?
Muy bien, 222,17 kilómetros por hora. Bien, y termina el ejercicio. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien? ¿Ustedes si lo copiaron? A ver, sigamos entonces con el ejercicio 10. ¿Sí? ¿Saben cualquier duda o pregunta que tengan? Me dicen. A ver. El 10 dice, un vagón abierto de un ferrocarril viaja a la derecha con una rapidez de 13 metros sobre segundo relativa al observador que está parado en la Tierra. Alguien se mueve en motoneta sobre el vagón abierto. Calcular la magnitud y sentido que tiene la motoneta relativa al vagón abierto si su velocidad relativa al observador del suelo es de 18 metros sobre segundo a la derecha, de 3 metros sobre segundo a la izquierda y de 0 metros sobre segundo. Entonces, tenemos un vagón que se mueve hacia la derecha con una velocidad v del vagón de 13 metros sobre segundo, relativa al observador parado en tierra. Es decir, estamos midiendo respecto de un observador situado en la tierra. ¿Sí? Vamos a suponer que el observador está quieto. Alguien se mueve en motoneta sobre el vagón abierto. Calcular la velocidad, magnitud, dirección y sentido de la motoneta si su velocidad relativa al observador es de 18 metros sobre segundo. A la derecha. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener una motoneta en la parte de arriba. No sé qué es una motoneta. Más o menos algo así. Digamos, que se mueve hacia derecha con una velocidad de la motoneta respecto de tierra que es de 18 metros sobre segundo. Esta velocidad también es según el observador de tierra. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad respecto del suelo? Perdón, ¿cuál es la velocidad de la motoneta respecto al vagón abierto? ¿Cómo lo hacemos? Si nosotros vemos, lo que va a pasar es lo siguiente. ¿Sí? El vagón abierto no es otra cosa que un sistema de referencia. Un sistema de referencia dinámico en movimiento a una velocidad constante. La motoneta es un cuerpo observado. ¿Sí? Se mueve a una velocidad constante dentro del sistema de referencia que también se mueve a una velocidad constante. Y la velocidad que tiene o que observa el observador en una parte estática en el suelo no es otra cosa que la suma de las velocidades. Es decir, la velocidad que ve, o mejor dicho, de la motoneta respecto del suelo no va a ser otra cosa que la velocidad del vagón, que es el sistema de referencia móvil, más la velocidad de la motoneta respecto del vagón. ¿Sí? Es decir,
la suma de los vectores paralelos que conforman las velocidades. Podemos entonces decir que esa velocidad de la motoneta respecto del vagón va a ser igual a la velocidad de la motoneta respecto del suelo menos la velocidad del vagón. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna duda, chicos? Más que nada de esto que es un poquito complicado, que son movimientos relativos. Sí, esto es movimiento relativo o relatividad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La velocidad de un punto, ¿sí?, respecto de un observador fijo, en este caso, es igual a la velocidad del cuerpo respecto del sistema móvil más la velocidad que tiene el sistema móvil. ¿Sí? Es básicamente lo que hicimos también acá. La velocidad del avión respecto al suelo no era otra cosa que la velocidad del sistema móvil, que es el viento, más la velocidad del avión respecto al sistema móvil, que es la velocidad del avión respecto al viento. ¿Cuál es la diferencia? Acá los vectores son paralelos, entonces la suma es mucho más sencilla que en el caso anterior. No hay que descomponer porque todas las velocidades en este caso son horizontales. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda, chicos? Ahora, a ver, sigamos y si tienen dudas me dicen. La velocidad entonces de esa motoneta respecto al vagón son la velocidad de la motoneta respecto al suelo, que son 18 metros sobre segundo, menos la velocidad del sistema móvil, 13 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad de la motoneta respecto al vagón nos va a quedar en 18 menos 13, que son 5 metros sobre segundo. ¿Sí? Esto es entonces para el punto A. ¿Se entendió? Acá tengan en cuenta que esto se suma porque los dos, tanto el vagón como la motoneta, van en la misma dirección. ¿Sí? Ahora, veamos el otro. La otra parte nos dice que ahora la motoneta va en una dirección contraria. ¿Sí? Vamos a esto. Es decir, la velocidad de la motoneta respecto de tierra o respecto del suelo, ahora va a ser hacia izquierda con una velocidad de 3 metros sobre segundo. ¿Sí? Otra vez tengo el observador situado en esta parte. Si volvemos nosotros a calcular la velocidad de la motoneta respecto de tierra, respecto al suelo, esta va a ser igual, ahora ya no a la suma, sino a la diferencia, porque va a ser la velocidad del vagón menos la velocidad de la motoneta respecto del vagón. ¿Sí? Y eso pasa justamente porque lo que nosotros vamos a tener acá es que van en sentidos contrarios. ¿Se entiende? Bien. ¿Hay alguna duda hasta acá?
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La velocidad de la motoneta respecto de la Tierra son 3 metros sobre segundo hacia izquierda, ¿sí? Entonces, si es hacia izquierda, estos son menos 3 metros sobre segundo. Negativo porque estamos considerando positivo hacia derecha. Del otro lado tengo la velocidad del vagón, que son 13 metros sobre segundo, menos la velocidad de la motoneta respecto al vagón, que es la velocidad que me interesa. Este término que está acá restando va a pasar al otro lado sumando. Entonces la velocidad de la motoneta respecto al vagón va a ser igual a los 13 metros sobre segundo, y los 3 que quedaron negativos del otro lado pasan sumando, más 3 metros sobre segundo. Por lo tanto, esa velocidad de la motoneta respecto al vagón es de 16 metros sobre segundo hacia izquierda. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Vamos bien, chicos? ¿Tienen alguna duda? Ahora, ya tenemos entonces el punto B, ¿sí? 3 metros sobre segundo hacia izquierda. Vamos a ver el punto C, ¿sí? El punto C trabaja de la misma forma, es decir, es el mismo gráfico. La diferencia ahora es que la velocidad va a ser igual a 0 de la motoneta respecto de tierra, del observador que está en tierra. Eso quiere decir que vamos a tener 0 que va a ser igual hacia derecha la velocidad del vagón y hacia izquierda restando la velocidad de la motoneta respecto de tierra. Entonces, si nosotros despejamos, la velocidad de la motoneta respecto de tierra va a tener que ser igual a la velocidad del vagón para que esto dé igual a 0. Y por lo tanto, la velocidad de la motoneta respecto de tierra va a ser igual a los 13 metros sobre segundo, solamente que con dirección contraria al vagón. Es decir, si el vagón va hacia derecha, esta va hacia izquierda. Bien, y eso sería todo. ¿Se entendió este práctico, chicos? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda o pregunta, chicos? Ahora, ¿quieren que empecemos a ver hoy el trabajo 4 o empezamos directamente el viernes? Bueno, entonces empecemos el viernes, ¿sí? Bueno, chicos, cualquier duda o consulta que tengan sobre este práctico o sobre otros prácticos me pueden mandar mensaje y bueno, les voy respondiendo. Por ahí a veces no respondo al grupo porque tengo muchas cosas que hacer, pero bueno, cuando vea los mensajes los respondo, ¿sí? Parciales, exámenes, creo que tengo parciales del año pasado, se los voy a subir ahora más tarde a los dos grupos, así cualquier cosa ya lo van viendo. Y viendo que ustedes tienen, más o menos tenemos unos 20 días hasta el parcial, así que vamos a ir coordinando, ¿sí? Vamos a tratar de ver todo el práctico 4 este viernes, la semana que viene ver el práctico 5 y ya después empezar a repasar para el parcial, ¿sí? Vamos a ir resolviendo también los parciales de años anteriores.
Ya ahora les subo el video, cualquier cosa les aviso cuando ya esté, les mando el enlace directamente a los grupos cuando ya esté subido, si no también tienen en los grupos el enlace al canal y un enlace a los libros de física, a un drive con libros de física, ¿sí? Bien. Nos vemos el viernes entonces, chicos, que les vaya bien, cualquier cosa me avisa.